Juan Magno Aguilar, hace poco compartí su corte de la semana pasada sobre filosofía en un grupo y un filósofo se reía porque afirmaba que en todos sus ataques a la filosofía estaba usando precisamente la filosofía. Vale, seguramente se siente muy inteligente, muy original. ¡Ah, lo pesqué! Está usando filosofía. Vale, pregúntale qué es la filosofía, cómo sabe que la estoy usando. Esta es una de las preguntas que yo les hago siempre a los filósofos y que no me las han podido responder. ¿Cuándo una reflexión es una reflexión filosófica? ¿Cuándo una especulación es una especulación filosófica? ¿Cuándo un argumento que da uno, considerándolo razonable, racional y basado en datos, es un argumento filosófico? Bien, para llegar a eso es necesario definir qué es la filosofía. Y como ya vimos, no existe la definición. Y cuando lo dije, vinieron, bueno, se los pongo así de barato. Hay 213 comentarios sobre una cosita de 9 minutos y 2 segundos que dije. 213 comentarios. Alguno de ellos, por esto que dije, las clases de filosofía. Alguno de ellos así. Me tomé la molestia de contar las palabras y hacer un cálculo de cuánto tiempo tomaría leer eso en voz alta. 6 minutos. A un ritmo de 110, 120 palabras por minuto, que es lo que se utiliza cuando uno habla de manera inteligible. Puede hablar mucho más rápido sin que le entiendan. 6 minutos de lectura. 6 minutos de comentario para un video de 9 minutos de comentario. Miren, a muchos les respondí, porque claro, este es el punto más interesante, o uno de los puntos interesantes. Siempre que hago alguna observación sobre filosofía, de las que he hecho 114, si mal no recuerdo, o sea, tengo 114 vídeos en esta lista de reproducción, y son muy repetitivos, porque no hay mucho más que decir. Cada vez que digo eso, vienen en masa docenas de filósofos o filofilósofos, es decir, amantes de la filosofía, a repetirme exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque ni leen los comentarios de otros genios como ellos, ni mucho menos van al canal y buscan filosofía en el canal a ver qué coño he dicho yo sobre la filosofía. No. Ellos ya saben todo lo que yo quiero decir, ya saben lo que yo pienso sobre la ciencia. Esto es maravilloso, ¿no? En 10 minutos no te lo puedo contar. Y sobre todo en un video en el que prácticamente no mencioné a la ciencia. Pero no, es que tú crees que la ciencia y tú opinas esto. Y yo, perdón, ¿de dónde sacas todo eso? Espero que allí no de más abajo. El caso es, y mucho menos, por supuesto, digo, van a ver los comentarios que se han hecho donde ya sus genialidades han sido repetidas una y otra vez por los filósofos y filofilósofos que tenemos. Voy a poner algunos ejemplos de lo que vi, porque me parece que para saber usted qué es la filosofía debería ir a estudiar la carrera de filosofía. Pues es absurdo. Y cuando hago respuestas, ¿qué creen ustedes? Me dice uno, por ejemplo, la filosofía pretende hacer preguntas correctas sobre la naturaleza. Hay preguntas incorrectas. Qué raro. Aunque no tengan una respuesta precisa. Se trata de parcelar el continuum de la realidad, uniendo o separando conceptos, formando secuencias de relaciones. Nunca me dejo relaciones entre qué, que serán distintas para cada perceptor. Cada perceptor puede decir que las cosas no son en sí, sino que las cosas son en mí. Más o menos se entiende, aunque es con el lenguaje propio de estas personas. Digo, ¿y esto no basta que se haga una vez? Para eso hay miles y miles de filósofos usando dinero público y haciéndose los interesantes. Basta un estudio de psicología para determinar que las personas perciben algunas cosas de manera distinta y personal. Listo, hecho, ya.
A lo que sigue. Ya. ¿Qué sigue? Ah, no, es que en eso está la filosofía. No. Sí, hay cosas que percibimos de cierta manera, las percibimos de manera distinta a los seres humanos, y por eso hemos echado mano de herramientas que nos permiten garantizar que una observación no sea subjetiva sino objetiva. Los instrumentos, los telescopios, los sensores de todo tipo, los estudios analíticos, por ejemplo, de sangre, etcétera. Todo eso sirve para que los seres humanos no dependamos de que a veces las cosas las vemos distinto según cómo somos. Ah, si ese es el gran descubrimiento de la filosofía, pues primero había que confirmarlo empíricamente, y una vez confirmado empíricamente, ¿y ahora qué? ¿Ya se pueden dedicar a otra cosa? No, no se van a dedicar a otra cosa. Me tomaré este vídeo con filosofía. Le digo, dime, ¿con qué te lo estás tomando? ¿Qué es eso? Y aquí Orlando Vera, que dice lo mismo que han dicho cientos. Dices que la filosofía es inútil, pero das tus razones para ello usando filosofía. ¿Le uso filosofía? A ver, explícame qué es la filosofía y cómo la uso. Me interesa mucho. A lo mejor soy un gran filósofo y no me he dado cuenta. Y entonces, para decirme que no me va a responder Orlando Veras feliz, se marca esto. Empecé a escribir mi respuesta, pero me doy cuenta que estoy siendo demasiado detallado y me tomaría mucho tiempo. O sea, para decirme que no me va a responder, usa eso. Really, Willy. Pelafustán, que se cree más inteligente que todos los filósofos. Yo nunca dije eso. Más honrado sí soy, ¿eh? La sociología, la economía, todo es filosofía. No, no, todo es filosofía. Ningún filósofo dice que haya encontrado la verdad. Nunca dije eso. Luego cuando juegan a la retórica es cuando más me gusta. La pregunta sobre Juan Manuel Martínez, un tal Juan Manuel Martínez, UQ2YL. La pregunta sobre la utilidad de la filosofía, ¿es una pregunta filosófica? No, no, es una pregunta genuina. Afirmar que no sirve para nada, ¿es una postura filosófica? No, es una observación. He observado lo que ha hecho la filosofía de los sofistas para acá y el resultado es ese. Querer que la filosofía se parezca a las ciencias naturales es una aspiración filosófica. Digo, no lo sé, nunca dije querer tal cosa, o sea que más bien es un invento tuyo. Así como inventarse a las cosas se lo pasan. La filosofía de charlatanería es la base de la lógica. La lógica se desarrolló al mismo tiempo que la filosofía la desarrollaron, algunos de ellos los mismos, ¿no? Pero nadie dice que las matemáticas sean filosofía solo porque Pitágoras hacía matemáticas y filosofía. Y luego se equivocaba en un montón de cosas más. Nadie dice que la música sea filosofía porque Pitágoras hacía música y hacía filosofía. Pero con la lógica, no, la lógica es la base de la filosofía. No es cierto. Y hace muchísimos, muchísimos años que la lógica es un dominio de las matemáticas. Que hay 2 cursitos de lógica en las carreras de filosofía y generalmente es lógica tradicional, ¿no? ¿Qué más? Mucha ignorancia la tuya, con eso lo reveo. Mira, es una observación muy interesante, pero no basta. Mucha gente está a favor de lo que digo. ¡Qué aberrante vídeo! ¡Qué profundo comentario! ¡Qué agudo argumento! ¡Qué sabiduría destila! ¿No? Sí, no dice nada. Luego viene el que se marcó este rollote. Como egresado de filosofía, respeto mucho a los que dedican su vida al estudio de la misma, pues, respetarlos como personas, pero nada más, lo cual es un gran sacrificio en términos de expectativas de estabilidad económica. Nadie puede definirte lo que es la filosofía. Joder, admiras mucho a la gente que se dedica a algo que no puedes definir. Hombre, si yo admiro a alguien que se dedica a la carpintería, yo sé a qué se dedica. Hace muebles o cositas de carpintería, de ebanistería, trabaja con madera y herramientas. Y así, sí, por un lado y por otro, de veras he estado.
Y si las pongo en comentarios, hubieran ahogado el tema de comentarios, lo de la filosofía. Es un ejercicio de pensamiento que se encamina a una búsqueda de las verdades y verdades que se aproximan a la realidad. Tú filosofas y no te das cuenta, así eres la filosofía, no es para todos. Empezamos con el de, es que nosotros somos la raza superior. Y le digo, vale, ¿te puedes decir una sola verdad desprendida de la búsqueda de la filosofía? No, no es el comprenderla para todos, aun cuando vivamos, bla, 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 bla. Pero decirme, responderme, afirmas que la filosofía está en eso, pero encuentra de verdades. Bueno, ¿cuál ha encontrado? No, ninguna. Bueno. Al final acaban siempre diciendo que pensar es filosofar, lo cual me parece muy alarmante, ¿no? Hay muchas formas de pensamiento que no llamaría yo filosóficas, pero bueno, por ejemplo, mi pensamiento a la hora de generar un poema, pues no creo que esté haciendo filosofía, pero como no la puedan definir, también igual es cierto, pero si todo es filosofía, pues ya nada lo es. Algunos, bueno, me cuentan su vida. Es que yo, como he leído mucho a Ciorani, me cuentan no tiene nada que ver, pero bueno. La filosofía es una herramienta, me dice uno, y casi todos anónimos, eso. Y le digo, nunca te dará una respuesta, a lo mucho ayuda a podar el árbol y hacer más visible el camino a seguir. Pura metáfora que me deja que la interprete yo, y eso no se vale. Y le digo, pues eso no significa nada. Dudo mucho que sea posible que algo signifique nada. Ese es el tipo de comentarios que dices, mira, en este caso te equivocas profundamente. La ciencia resuelve la aproximación, porque yo no hablé de ciencia, pero no es capaz de establecer el qué ni el por qué. Te pongo un ejemplo, la gran mayoría de los científicos que conozco piensan que pi tiene un significado concreto en la realidad. Si tiene un significado 3.14159, ese es el significado concreto que tiene pi en la realidad. Y se maravillan ante la idea de que las matemáticas generan el universo. No, eso es misticismo. No me vas a decir que son científicos cuando estás hablando de ideas de místicos. Las matemáticas son estructuras que creamos los humanos para no alucinar demasiado fuera de la realidad. No, para cuantificarla y entenderla y ordenarla, ¿no? Pero entonces, digo, las opiniones de los científicos no tienen valor científico. No las uses como argumentos. Si son opiniones y no están basadas en ciencias, pues es como si un científico admiradísimo es aficionado al Barça, no por eso el Barça es mejor. El Barça es mejor porque juega bien. Pero esto es lo de siempre. No estás haciendo un juicio utilitarista, claro, como no sirve como la filosofía no es útil, así como la ingeniería de caminos. Yo nunca dije eso. Hay muchas cosas que tienen una utilidad diversa que no es forzosamente científica ni utilitarista. La poesía, la música, el arte mismo, las artes plásticas, la escultura, la lingüística, puedes. No, todo, es que a todo le puedes encontrar una utilidad, menos a la filosofía. Pero finalmente yo pregunto, aquí fue donde empecé a ponerles el algoritmo, ustedes pueden, el algoritmo, la URL, y si ustedes con su teléfono ven ahora este código QR, pues este código QR los lleva a la lista de reproducción de más de 100 vídeos sobre filosofía. Y si no tienen que decir algo que no esté respondiendo allí, hablamos. Pero por favor no me traigan siempre a lo mismo. Esta es muy buena. La filosofía sirve, entre otras cosas, para desenmascarar sofistas como tú. Y le digo, inténtalo, te dejo algunas decenas de vídeos sobre el tema para que me desenmascares, pero bien y de modo contundente. Te esperamos. Hace 3 días que está viendo los vídeos Leonardo Rodríguez y todavía no me responde. Trabajo de la filosofía no es dar respuestas, sino plantear preguntas. Esto lo dicen muchos, incluso lo dijo Bertrand Russell.
Y le digo, es una arrogancia demoledora. ¿Cómo puede la filosofía plantear preguntas sobre cosas que ignora, desde la genética molecular hasta la economía, la física de partículas o las relaciones sociales? No solo es absurdo. Además, eso presume que los genetistas, los economistas, los físicos y los sociólogos no saben plantear preguntas. Pobrecitos, son bobos, así que necesitan a los amos superiores de la Facultad de Filosofía. No, hombre, no. Ah, y así sucesivamente. Bueno, ah, y luego están los que se quedan con las mayúsculas todo y que es horrible, es imposible leer eso. Estoy en completo desacuerdo contigo. Está muy bien. Dime un dilema ético que haya resuelto la filosofía en los últimos 2500 años. No hay dilemas éticos que la filosofía haya resuelto, entonces ¿para qué estudia ética? Ese no es su objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar ética si no es entender la ética? A mí explíquenme. Pero no me explican. Así que estamos con los filosofuriosos, y ahí está pues el amigo tuyo ese que dice que hago yo filosofía. Pues mira, si yo hago filosofía la puede hacer cualquiera, y si la hace cualquiera, lo que sobra son los filósofos. Antes decías que preferías un biólogo filosofando sobre biología. No te acabas a la filosofía como tal, sino la carrera. Bueno, pero yo llamo filosofía a la especulación simple y llanamente a la especulación. Siento que la especulación sin bases es más filosófica que la especulación con bases, pero siento que eso es lo que define precisamente la filosofía. El que puede especular sin necesidad de preocuparse por la realidad. En ese sentido, si quieres especular sobre biología, pues es preferible que seas biólogo a que seas filósofo. Con alguno de estos que estaba en el rollo me pasó que decía él algo que no iba a poder descubrir la ciencia sobre el ser humano. Y yo le decía, pues es que ya lo hizo, es que el estudio de la evolución se averiguó esto y esto, ¿no? Entonces, ya lo resolvió la ciencia, pero tú como no te has querido enterar de la ciencia porque te estás muy feliz con la filosofía, porque con eso te basta, tienes el problema de que no te enteraste. Bueno,